Ya tengo el placer de estar con Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, seguro que estamos mejor que el gobierno de España, porque el gobierno de Pedro Sánchez, Carlos, tiene ahora que finalmente dialogar, negociar con los peligrosos ultraderechistas, fascistas pro-Putin, que tildó, ¿no? Sí, yo sinceramente creo que esto es una cuestión de locos peligrosos, porque lo que ha hecho el gobierno con esta negociación es una cuestión muy peligrosa. Ha pretendido ningunear a todo un sector y ahora si quieres lo hablamos porque yo tengo la Sí. sensación de que además representan a mucho más que un sector. Ha pretendido no reunirse con ellos cuando es evidente que los que están al frente de los camiones y por tanto los que están teniendo la mayor pérdida de poder adquisitivo por el precio de los combustibles son ellos y ha Mm. pretendido sustituirlos por un té inventado en el cual dice, no, es que están presentes las patronales. Bueno, ya, pero es que en este sector las patronales tienen el peso que tienen sobre las grandes flotas, pero los que están perdiendo el poder adquisitivo, los que no consiguen llevar a su casa un filete, los que no consiguen pagar las clases de sus hijos, los que no consiguen pagar el cambio de ruedas de los camiones, son los que tienes en esa movilización. Y decide no reunirse con ellos, primero insultándolos y luego marginándolos de las reuniones. Al final ha tenido que acabar reuniéndose con ellos por la fuerza de los hechos, de que si tú no quieres hablar con el que está en estos momentos fastidiado y perdiendo poder adquisitivo y es el que te está parando el país, ¿con quién hablas? ¿Qué hablas? ¿Con el que no está en esa situación? O sea, ha sido de locos todo, ha sido de locos. Ya veremos qué es lo que les ofrece, ¿eh? De todas formas, Claro. porque yo tengo aquí una sensación muy extraña y si quieres ahora lo hablamos. Sí, bueno, podemos hablar de esos 500 millones de euros que puso encima de la mesa, que repartidos entre los camioneros sale a 2.000 por camionero, que no da ni para pagar el combustible, no da ni para pagar la gasolina. Es decir, es que es como tú bien decías, Carlos, es que es un insulto hacia un sector, uno, importantísimo, tanto por extensión como por PIB que aporta a España, como por todo lo que representa el sector primario, ganaderos, agricultores, el sector del transporte, a España. Es decir, es que es un insulto. Fíjate, es un insulto y sobre todo yo creo que lo que es intentar negar la realidad de lo que está ocurriendo. Vamos a ver, en España estos señores han decidido salir porque ya no pueden más, porque literalmente no pueden salir a operar con el camión y volver con Sí. pérdidas. A mí, de toda esta gente que pide y además les dice, no, es que tenéis que hacer el sacrificio. A mí me gustaría preguntarle a todos los que lanzan esta crítica cuántas veces han salido ellos a trabajar a pérdidas. Es decir, Sí. cuántas veces han salido de su casa para trabajar en cualquier trabajo, en el que sea, los que tenemos más despacho, menos despacho, cuántas veces hemos salido a trabajar sabedores de que a la vuelta íbamos a tener menos dinero. Pues si nosotros no lo queremos para nosotros, no se lo podemos pedir a los demás. Y evidentemente un transportista o un camionero tiene que volver a su casa con dinero suficiente para mantenerse él, para Claro. mantener su familia, para pagar su casa. ¿Qué les estamos pidiendo? Les estamos pidiendo que vuelvan a pérdidas. O sea, pero ¿a qué nivel de, perdón por la expresión, de idiocia hemos llegado? O sea, nadie le puede pedir eso a un camionero. Y yo tengo la sensación literalmente de que esta gente se está manifestando por todos nosotros. Y lo digo literalmente. Era una cosa muy sencilla. Total. Vamos a ver, esta gente se está manifestando porque el nivel de incremento de la presión fiscal en España, de la carga tributaria por cada uno de los contribuyentes, no se ha convertido en una cuestión de cobro de impuestos, se ha convertido en un robo. Y yo creo que, sinceramente, y lo digo literalmente, cuando sobrepasas determinado nivel confiscatorio, se te queda corto incluso la palabra o el término confiscación. Estamos ante un robo fiscal. Y doy dos datos. Año 2010, la recaudación fiscal total en España, ingresos fiscales, cotizaciones sociales, impuesto de la renta, IVA, impuestos especiales, etcétera, 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 todo lo que le sumemos que se convierten en ingresos del Estado. 344.000 millones de euros, año 2010, ¿vale? Ahí estábamos metidos en la crisis subprime, en la Sí. crisis inmobiliaria, la crisis hipotecaria, la crisis bancaria, las cajas, etcétera. Vale, perfecto. Hasta este momento, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no hemos llegado a un solo momento de crecimiento económico o de sensación de salida real de la crisis. Hemos pasado de una crisis a otra, de la crisis subprime a la crisis del desembolso que tuvimos que hacer por la presencia de hombres de negro aquí, a las congelaciones de sueldos de los empleados públicos, de las pensiones, etcétera, que hizo Zapatero, al plan de recorte que se tuvo que poner en marcha en época de Rajoy, etcétera. De ahí pasamos a la pandemia y de la pandemia al ataque de Rusia a Ucrania. No hemos Ujú. llegado a tener una situación de salida clara de la crisis. Vale, pues de 2010, 344.000 millones de euros extraídos de los bolsillos de todos los españoles, particulares, empresas, etcétera, hemos pasado al año 2020-2021 440.000. Es decir, a todos los españoles nos roban 96.000 millones de euros más y a mí, de verdad, reto a cualquier persona a que me diga qué servicio extra ha recibido por un robo, repito, de 96.000 millones de euros más. O sea, Sí. el día que encuentre un español que me diga que hay un solo servicio más, la administración funciona de horror.
Los atascos en la tramitación de los ERTE son de espanto. Cualquier gestión que quieres hacer delante de la Seguridad Social es de auténtico infarto. No llegas a ningún término. La inspección fiscal se está dedicando a hacer unas auténticas barbaridades con unas presiones brutales a los contribuyentes exigiendo de todo sin dar nada a cambio. Los tribunales no funcionan mejor. Aquí lo único que funciona mejor, y dan ganas de recuperar aquella mítica frase de Saza en la escopeta nacional, ¿no? Aquí lo único que funciona son las ratas. O sea, lo siento literalmente por la expresión, pero lo que hemos visto que ha mejorado son los colectivos de ocupas, sí, los colectivos feministas radicales, los colectivos que dicen que se dedican a hacer mejor trato para los inmigrantes ilegales y acaban la mitad de ellos sumidos en una serie de escándalos porque lo cierto es que se han acabado llevando el dinero en gestiones absolutamente impresentables. Yo lo siento mucho, pero si alguien me consigue demostrar que esos 96.000 millones de robo fiscal adicional han servido para algo, de verdad que le doy la enhorabuena y le doy la razón. Hasta que alguien no me lo diga, sinceramente creo que estamos ante un auténtico expolio fiscal. Y estos transportistas son los primeros que han salido y han dicho así no se puede vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlos vendidos? Claro. Lo que era evidente, Carlos, es que las promesas del gobierno de Sánchez en esa conferencia de presidentes de que vamos a bajar impuestos, que vamos a bajar la presión fiscal, pues eran unas promesas incumplidas más. Era evidente que no iba a bajar impuestos y es que estamos yendo, Carlos, a contracorriente. Mientras el resto de países de nuestro entorno europeo están bajando impuestos, bajando la presión fiscal, incluso bajando a cero, eliminando impuestos como está haciendo Polonia o apostando por la energía nuclear. Es decir, estamos yendo a contracorriente. Esto parece el país de las maravillas, yo qué sé, los cuentos de la rana Gustavo y sus andanzas. Es decir, es que es una barbaridad lo que estamos viendo en España, yendo a contracorriente, insisto, del resto de países. Y aquí con subvenciones, con paguitas, con bono cultural, con bonificaciones absurdas en comparación con la que le están dando el resto de países los transportistas, etcétera. Mira, si empezamos a mirar partidas absolutamente superfluas y ridículas en los presupuestos del Estado, vamos a ver, para empezar hay un gasto nunca resuelto, que dependiendo de los estudios que se tomen puede oscilar entre los 24.000 y los 30.000 millones de euros en duplicidades de las comunidades autónomas. Es impresentable que estando en situaciones de pandemia, etcétera, no se haya puesto solución a eso. No puede continuar el tema así. Tenemos otro gasto nunca resuelto con la gestión de los entes municipales. Hay un montón de servicios que determinados municipios podrían unificar entre ellos. No significa perder la identidad como municipio. Tú te vas a seguir llamando Calahorra, por decirlo, por citar algunos, y tú te vas a seguir llamando de otra manera, o tú vas a seguir siendo Aro y tú vas a seguir siendo, no te preocupes, no vamos a fusionar las raíces de Alpedrete con ningún otro municipio. No se trata de eso. Se trata de que la gestión de los residuos, de los servicios de limpieza sea conjunta, de que la gestión de los servicios de iluminación o de seguridad sea conjunta, que la tramitación de las fiestas de los pueblos se pueda hacer contratando con una contratación de mayorista y pongas como central de compras y consigas precios mejores. Se podrían unificar ese tipo de gestiones en todos los municipios que tengan menos de 40.000, 50.000 habitantes. Se conseguiría un ahorro brutal. Tenemos un montón de gasto y lo estimó el propio Escrivá antes de llegar al puesto de ministro y se le olvidó todo, entró en una amnesia ministerial profunda, que él mismo estimó en 14.000 millones de euros en subvenciones que no tenían trazabilidad. Lo traduzco. Subvenciones que iban a los bolsillos de alguien. Porque si no hay trazabilidad, significa que no has conseguido demostrar que han beneficiado al interés para el cual se dieron. Si no han beneficiado al interés para el cual se dieron, según la ley de subvenciones, eso se llama timo. Y si se llama timo en terminología de contribuyente, se llama robo fiscal. 14.000 millones de euros. Acaba de anunciar Irene Montero 20.319 millones de euros para las ultrafeministas. ¿De veras eso es necesario? Bueno, para empezar, ni necesario ni bueno. Eso es nefasto. Pero, y en estos momentos, ¿de veras tú tienes capacidad para dar ese dinero y no tienes capacidad para hacer una rebaja de impuestos? Claro. Si vamos mirando los presupuestos, no hay más que partidas de ese tenor. Se negocia bilateralmente con cada uno de los partidos separatistas. Al uno se le prometen, por ejemplo, en el caso de Cataluña, 1.000 millones de euros más en inversiones territorializadas. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere dar una explicación racional de por qué? Con PNV se negocia de la misma manera. Con cada uno de los partiditos que tienen que apoyar en el Congreso de los Diputados al gobierno de turno se negocia exactamente de la misma forma. ¿El resultado cuál ha sido? El resultado ha sido lo que estamos viendo. Que cada año, desde el año 2010 hasta aquí, cada año de media, se nos ha subido la extracción de impuestos, el robo de impuestos, en 10.000 millones de euros. Sí. 10.000 millones de euros. Y son acumulativos. Y cada año siguiente esos 10.000 los consolidas y devuelven a subir otros 10.000, con lo cual realmente ese año lo que has pagado es 20.000 antes que el anterior. Y así hasta llegar a este momento en el cual estamos pagando 100.000 millones de euros más por año de lo que pagábamos en 2010. O sea, es absolutamente inadmisible. La deuda pública, para que nos hagamos una idea, en la época en la que Pepe Barea, el profesor Barea,
decidió pegarle tijeretazo al presupuesto, porque si no nos quedábamos fuera de la primera división europea, en la entrada en Maastricht, bajo órdenes de José María Aznar. En aquel momento se hizo una revisión entera del presupuesto, prácticamente una contabilidad a base cero, prácticamente una revisión de todo lo que sobre me lo cargo, y se restringieron un montón de créditos que ya estaban, de pagos, que ya estaban funcionando, se paralizaron. En aquel momento la deuda sobre PIB era del 61,5%. En estos momentos tenemos una deuda del 122% y nadie habla de recortar el presupuesto. Nadie habla de hacer una revisión de reflujos. Nadie habla de quitar chiringuitos. Nadie habla de rebajar ministerios. Nadie habla de quitar subvenciones ridículas que son nocivas. Nadie habla de quitar el dinero y el maná que le hemos constituido para las asociaciones guerrocivilistas. Nadie habla de conseguir que los colegios, en vez de estar tirando el dinero, se dediquen a garantizar un futuro correcto para nuestros hijos. Nadie habla de unificar gestiones municipales. Nadie habla de eliminar duplicidades de las comunidades autónomas. Nadie habla de reducir o eliminar esa Agenda 2030 nefasta que está golpeando y entorpeciendo la productividad del campo, sector agrícola, sector ganadería. Nadie habla de conseguir determinados acuerdos en la Unión Europea para que incrementemos nuestros caladeros de pesca. Nadie habla, nadie habla, nadie habla. Aquí de lo único de lo que se habla es de qué impuestos te subo, tasa Google, tasa diésel, tasa Tobin, tasa... Por amor de Dios, nos hemos vuelto locos. Y nos extraña que unos señores que han salido con los camiones a la calle estén siendo secundados por la población. Pero ¿qué es la parte que nos extraña? Pero si hemos construido un país en el que solamente puedes vivir si estás dispuesto a ir asumiendo que cada día que pasa tienes menos patrimonio y debes más. Por cierto, y si tienes algo de patrimonio, despreocúpate, te acabarás teniendo un Ocupa en unos 15 minutos. Totalmente. Este es el país que hemos construido y nos extraña que la gente proteste. Por Dios. Lo que también es increíble, Carlos, es cómo están usando desde el gobierno los fondos públicos, los fondos de todos los españoles, porque no existe el dinero público, existe el dinero del contribuyente, el dinero de todos los españoles. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo puede ser que estemos viendo que están gastando 300.000 euros una vez tras otra? Hoy hemos conocido, sin ir más lejos, que el gobierno pagó también con los fondos de Bruselas, con esto que iba a ser pues la salvación, la panacea, los fondos de la Unión Europea, pues pagó las placas solares de 375.000 euros para reformar su Palacio de las Marismillas. Es decir, tenemos que recordar también, por cierto, que ya se está olvidando el caso del Play Bolsa. El caso Play Bolsa tampoco se está hablando ya. Bueno, el caso Playboy, y ahora tenemos otro escándalo con el Partido Socialista en Huelva, que también lo estamos sacando en OK Diario, que es una auténtica aberración. Oye, entre el año 2013 y hasta ahora, con una renovación del último convenio en el año 19, garantizándose unos ingresos para el Partido Socialista adicionales durante 4 años que siguen vivos ahora, no decía Pedro Sánchez que ya había regenerado todo. Bueno, pues ahora el Partido Socialista sigue recibiendo unos ingresos extra con cargo al agua de la Mancomunidad de Servicios de Huelva de 1,1 millones de euros repartidos en 4 años. Pero nos hemos vuelto todos locos. O sea, claro que hay formas de gestionar el dinero. Lo que no se puede admitir es que haya formas de robar el dinero sistemáticamente. En estos momentos los españoles no están pagando los servicios que reciben, no están pagando las carreteras que utilizan, no están pagando el iluminado público, no están pagando la seguridad. Eso lo están pagando, por supuesto, pero adicionalmente a todo eso, están pagando unas cantidades brutales que no tienen nada que ver con los servicios que reciben. Lo que se le está pidiendo al gobierno por parte de todos los sectores es: así no se puede vivir. En España, para que la gente se haga una idea, para una clase media en España son 25.000, 27.000 euros brutos. Eso es lo que aparece en los estados en la información y las estadísticas de la agencia tributaria. Para una persona de 25.000 a 27.000 euros, la extracción de impuestos, el robo de impuestos se sitúa, de impuestos directos, indirectos y cotizaciones, en torno a un 40-45% para una capa media. Para una capa media. En cuanto consigues salir a flote y tener el dinero suficiente para emanciparte, para montar una familia, y te vas a 30-35.000, empiezas a tener robos de impuestos de un 50-55%. Para una persona, oye, que sea un buen profesional, que se avale, que tenga 70.000, 80.000 euros, empieza a pagar cuantías del 60%. Pero ¿de veras es normal que 1 de cada 2 días que salimos a trabajar en este país, en España, tengamos que entregarle 1 de cada 2 días a Hacienda? 1 de cada 2 días de trabajo. Sí, o sea, esto no es normal. Y todavía tienes que estar aguantando a la gente de la izquierda diciéndote: no, es que tenemos poca presión fiscal. Pero ¿ustedes de dónde se han escapado? ¿Ustedes de dónde se han escapado? Ah, de un despacho. Claro, acabásemos. Claro, ustedes no son de los que soportan la estructura de gasto de este país. Ustedes son de los que administran y gastan la estructura de gasto de este país. Vale, bienvenidos a la realidad, porque yo tenía ya una pequeña confusión.
Carlos, que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sea la que más crece, muy por encima de la media de España, sea la que más inversión extranjera atrae, sea bueno, pues la que más empleo en proporción a su población pues tiene, no es un milagro. Se llama aplicar políticas liberales, políticas de libertad política, social y sobre todo económica. Sí, vamos a ver, fíjate, la gente dice, no, es que Madrid es un paraíso fiscal. Yo, de verdad, a la gente antes de hablar le pediría unas mínimas nociones antes de caer en el alfabetismo político más exacerbado. O sea, un paraíso fiscal es un país en el que puedes llegar a pagar a lo sumo, un 5, un 10% en impuestos, ¿vale? Sí, sí. En Madrid, porque no puede tocar la capacidad normativa nacional, se bajan algo los impuestos autonómicos o la parte de capacidad normativa del IRPF que corresponde a la comunidad autónoma. La posibilidad de modularlo es pequeña, literalmente es pequeña. Es decir, ¿en Madrid se pagan pocos impuestos? No es verdad. En Madrid se pagan bastantes impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Isabel Díaz Ayuso efectivamente ha hecho todo lo que puede para moldar la parte que corresponde a la administración tributaria, a moldarlo a un esquema racional. Resultado, si lo comparas con el resto de comunidades autónomas, efectivamente, se ha convertido en un sitio donde puedes vivir. Pero es que en España no tenemos paraísos fiscales, lo que tenemos son infiernos fiscales. Yo sé que hay por ahí una cantidad de enamorados de los infiernos fiscales, enamorados de los infiernos de la propiedad, enamorados de los infiernos de seguridad, como por ejemplo Ada Colau, que ha convertido en un auténtico infierno antiseguridad su propia ciudad. Bueno, me parece de maravilla. Yo es que sinceramente prefiero los paraísos o los infiernos, no sé, También, debo ser un tío muy raro. Prefiero saber pero lo que que te tengo iba a decir, seguridad. Carlos. Claro. Es decir, aunque fuera un paraíso fiscal la Comunidad de Madrid, bienvenido sea. Si aquí se paga menos impuestos, pues oye, mira, es decir, que bienvenido, te lo digo así de claro, Carlos, bienvenido sea un paraíso fiscal en Madrid, que compita con el resto de España y que obligue al resto de comunidades a bajar impuestos y aplicar las políticas liberales que está aplicando la Comunidad de Madrid. Mira, ya, totalmente, Hugo. Mira, yo simplemente por contribuir al nivel de alfacción política de España, o sea, los paraísos fiscales tienen dos características. Característica número uno, no comparten información. Eso no ocurre en ningún sitio de España. Característica número dos, tienen una tributación muy baja. De nuevo, eso no ocurre en ningún sitio de España. Sí, sí. La tienes más baja en Madrid que en el resto, ¿vale? Calificar eso de paraíso, pero tienes toda la razón. Si de veras, sin entrar en la parte en la que ocultas información, que a mí esa parte evidentemente no me gusta, pero sin entrar en esa, entras en la parte de que realmente tu país es competitivo en bajarte los impuestos, ¿alguien me quiere explicar cuál es el problema? Pero de veras, alguien, yo le preguntaría a esta gente que tanto dice que ellos elogian el pago de impuestos y que están enamorados y claro, la solidaridad, ¿cuántas veces han acudido a una oficina de la agencia tributaria a pagar voluntariamente algo? Sí, sí. Han acudido cero, como diría Fernando Simón, cero o ninguna veces. Bueno, pues si han acudido cero o ninguna veces todos estos amantes de la solidaridad de boquilla, entonces que se vayan callando. O sea, nadie paga más impuestos que los que le exigen, empezando por la gente de la izquierda, que es una cosa de auténtica aberración. Pero dicho eso, vamos a ver, lo que tiene que conseguir un país es ser eficaz. España no es eficaz en términos presupuestarios. España está robando a su gente, robando a sus empresas, robando a sus particulares, robando a sus transportistas, robando a sus pymes, robando a sus autónomos, robando a un montón de gente para acabar regando a un montón de gente que nunca jamás debería haber entrado en la política. La política es la gestión de la polis. La gestión de la polis, la gestión de lo común, no es la gestión de los chiringuitos de Podemos, no es la gestión de los chiringuitos separatistas, no es la gestión de los chiringuitos de quienes dicen defender a los inmigrantes y no hacen más que meter aquí pateras traídas con determinadas barcas de la mafia. No sabía yo que contribuir a la trata de personas significaba dignificar a la inmigración. O sea, de veras que ya hemos llegado a encuentros en la tercera fase. O sea, todo eso no tiene por qué ser pagado. De hecho, todo eso tiene que ser eliminado. No puede haber esa serie de chiringuitos. En España hemos llegado a ver cómo se han financiado o subvencionado asociaciones que lo que están defendiendo es la ocupación. O sea, usted está financiando a delincuentes. A delincuentes. O sea, yo, de verdad, lo que ocurre en España es de locos. Entonces, por eso yo considero que lo que están haciendo esta gente, estos transportistas y demás, de veras que es una labor en la cual están perdiendo ellos su sueldo diario, porque cuidado, no nos olvidemos que a veces que salen a una huelga o a un paro y no consiguen facturar ese día, ellos están perdiendo dinero. Pero es que están perdiendo dinero para defender algo en lo cual deberíamos estar todos en esa defensa, que es que se tiene que acabar este saqueo fiscal, que esto es una auténtica aberración. Carlos Cuesta, un placer enorme tenerte aquí en Vista Digital y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte a todos.